En esta noche vamos a entrar a la penúltima parte de nuestro estudio, El amor a los enemigos. Posiblemente la próxima clase ya acabemos esta serie. Y en esta penúltima parte, quiero que ustedes puedan comprender la razón por la cual miles de veces la Biblia se tuerce, se malinterpreta o se interpreta privadamente. Esto no es algo nuevo ni de las sectas de las cuales el mundo está lleno, sino que es algo que ya formaba parte desde el tiempo que Dios habló en el huerto del Edén. Desde que Satanás atacó a la mujer, la primera frase que Satanás le dijo a la mujer fue la siguiente: ¿de veras Dios ha hablado? ¿Con que Dios ha dicho? ¿De veras hay verdades absolutas? ¿De veras no hay nada relativo en la vida? ¿Es cierto que algún ser humano puede creer algo con absoluta seguridad y estar seguro que esa es la verdad? Satanás atacó la veracidad de Dios. Y Satanás seguirá atacando desde los tiempos del Edén hasta que el Señor venga a la palabra de Dios. ¿Cómo hace esto Satanás? Lo hace a través de falsos maestros, lo hace a través de falsos iluminados, de falsos cristos, lo hace a través de falsos gurús, a través de falsos filósofos, a través de falsos libros, etcétera, etcétera. Pero en el mundo existe una corriente diabólica para que los seres humanos no conozcan la verdad y se vayan detrás de la mentira. Una de las cosas, vean ustedes en 2 de Pedro capítulo 1, que la Biblia explica, es que la Biblia no es de interpretación privada. 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 20 al 21. Y dice el apóstol Pedro estas palabras: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, repito, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra privada es la palabra griega idíos, con D de Daniel, idíos, y significa de uno mismo, significa separada de otra opinión. Lo que el Espíritu Santo nos trata de decir en estos dos versículos es que ninguna palabra que está escrita aquí en la Biblia fue escrita porque a alguien se le ocurrió. Por ejemplo, cuando el rey David escribía el Salmo 22, comienza el Salmo diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Más adelante concluye el Salmo 22, escrito 1000 años antes de que Jesucristo naciera, diciendo: horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue como la cera, mis huesos se descoyuntaron mirando a mis enemigos. El rey David estaba escribiendo el Salmo 22 y sin que él supiera, estaba describiendo con detalles perfectos la crucifixión del Mesías, del Hijo de Dios. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, comenzó a describir el sacerdocio, el tabernáculo, las leyes levíticas, las prohibiciones, las leyes morales al pueblo de Israel, y cuando venimos al Nuevo Testamento, todas las prescripciones y las leyes escritas en el Antiguo Testamento tienen una armonía tan perfecta que el Antiguo Testamento era como un retrato que ilustraba cuando viniera la realidad o la sustancia que sería el Hijo de Dios. Y esta es una de las grandezas de la palabra de Dios, que la Biblia son 66 libros escritos por más de 40 hombres. Unos fueron pescadores, otros fueron reyes, otros fueron profetas, otros fueron colectores de impuestos, pero los 40 hombres todos concuerdan lo mismo, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay 2 temas en la Biblia: la obra y la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pedro
Nos dice que cuando alguien quiere interpretar la Biblia y venir a la Biblia y decir, bueno, voy a leer Mateo y de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a lo que yo creo, significa esto. Esto se llama interpretarla privadamente. ¿Cómo debe la Biblia interpretarse? Bueno, si el autor de la Biblia es el Espíritu de Dios, necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida para que Él nos ilumine y nos muestre qué cosa significa lo que está escrito. Entonces, cuando una persona viene a la Biblia sin tener dentro primero al Espíritu de Dios, no la va a entender, le va a hacer locura, la va a atacar, la va a perseguir, la va a torcer y la va a malinterpretar. Esto fue lo que hicieron los fariseos en tiempo de Cristo. Los líderes religiosos en tiempo de Cristo, vamos a ver qué cosa fue lo que pervirtieron y la perspectiva en la cual se equivocaron. En primer lugar, los fariseos se equivocaron o torcieron la enseñanza, número uno, en relación al pueblo de Canaán, a los cananitas. ¿Se acuerdan ustedes que los fariseos comenzaron a decir ojo por ojo, diente por diente? Como dijo Moisés, ojo por ojo, diente por diente, yo puedo tomar venganza, yo puedo vengarme del agravio de mis enemigos, y comenzaron a excusarse para odiar a sus enemigos. ¿De dónde sacaron ellos este odio a los enemigos? Bueno, lo sacaron de Josué 3:10, donde se le ordena a Josué exterminar a los cananitas. ¿Por qué Dios mandó matar a los cananitas en el Antiguo Testamento? Una vez que teníamos un debate en el Canal 11, en la televisión, llegó uno de los hombres religiosos que teníamos ahí enfrente y me dice, mire señor Alducin, para mí el Dios de la Biblia es un monstruo. ¿De dónde puede usted inventar un Dios que manda matar a la gente? ¿Cómo puede un Dios de amor y misericordia mandar matar a la gente? Le voy a explicar a usted lo que les voy a explicar a ustedes en esta noche, por qué Dios mandó matar a los cananitas. Vean ustedes Deuteronomio capítulo 18 en el Antiguo Testamento. Los cananitas, antes de leer este pasaje, Deuteronomio 18, eran una raza que habitaban, como su nombre lo dice, toda la tierra de Canaán, donde Josué, el sucesor de Moisés, iba a introducir al pueblo de Israel. Estos hombres o habitantes de la tierra de Canaán era un pueblo que sacrificaban a los niños al dios Moloch, practicaban la brujería, la hechicería, la lectura de las cartas, el ocultismo y todavía peor. Era la raza más degenerada sexualmente. Tenían relaciones sexuales con los animales. En Deuteronomio 18, versículos del 9 al 13, Dios les advierte al pueblo de Israel lo siguiente. Escuchen la advertencia acerca de los cananitas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aquí encontramos nosotros algunas de las chucherías que practicaban los cananitas. Y no solamente practicaban la adivinación, sino que también los cananitas invocaban a los espíritus. Algunas de las palabras aquí en el hebreo que se tradujeron, por ejemplo, agorero. La palabra agorero es la palabra hebrea que se tradujo astrólogo. Y los astrólogos eran hombres de la antigüedad en la época de los caldeos, como en la época moderna, que quieren a través de las estrellas y las constelaciones o los signos del zodiaco tratar de interpretar esos signos
para poder demostrarle a la raza humana que somos nosotros gobernados o que las estrellas pueden, de acuerdo a su conformación, gobernar nuestras vidas. Y el 85% de los periódicos en México y en Estados Unidos y en Europa tienen columnas con horóscopos, astrológicas, porque toda la gente, inclusive jefes de Estado, consultan su horóscopo antes de tomar decisiones. A la luz de la Biblia es abominación. Y no confundan la astrología con la astronomía, la gimnasia con la magnesia. Entonces son dos cosas muy diferentes. Los cananitas eran unas personas que no solamente eran astrólogos, sino que la palabra que se usa aquí, sortílego, significa una persona endemoniada que pone a otra persona bajo su control con sus hechizos o encantamientos. Estos son los hipnotistas modernos. En la clase de mujeres el martes a las 10 de la mañana les explicaba yo que se está usando ahorita como un método científico el hipnotismo, y muchos psicólogos y doctores, principalmente el innovador de este sistema que fue el doctor Sigmund Freud, fue el primero que usó el hipnotismo con los pacientes enfermos de histeria. Pero sin embargo, a la luz de la Biblia, la mente no puede ser puesta jamás bajo el control de otra persona, porque en ese momento nuestras mentes se abren a los espíritus demoníacos. Entonces hay personas que practican el hipnotismo, dizque para curar o sanar, etcétera, etcétera. A la luz de la Biblia y en la perspectiva de Dios, es algo que está usándose en los terrenos de Satanás. No solamente Dios ordenó matar a los cananitas, sino que también a los amalecitas. No lo vean, apúntenlo en Deuteronomio 25, versículo 19. Y el rey Saúl, por no matar a los amalecitas, perdió el control como el primer rey de Israel. Los fariseos, quiero que escuchen muy bien, entonces se preguntaban, ¿cómo es que el Dios, cómo es que tú, Jehová, nos dices, ama a tus enemigos cuando tú mismo mandas matar a muchas naciones? Entonces, si Dios manda matar a muchas naciones, los fariseos decían, nosotros podemos ser los instrumentos de Dios para ejecutar este plan. Y justificaban, torciendo la palabra de Dios, el asesinato y la venganza propia. Número 2, y vamos a explicar después lo de los cananitas. Número 2, ¿en qué otra área torcieron los fariseos la palabra de Dios? Vean el Salmo 69. El Salmo 69. Y cuando los fariseos leyeron versículo 22 al 28, no cabe duda que torcieron la palabra de Dios, como la tuerce mucha gente en nuestra actualidad. Salmo 69, del 22 al 28. Escuchen estas palabras del rey David. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos sobre el libro de los justos. ¿Por qué Jesús, decían los fariseos, decía amen a sus enemigos cuando el rey David oró para que Dios los castigara? ¿Se dan cuenta? Y los fariseos decían, bueno, pues si el rey David y el mismo Jehová ordenó exterminar a pueblos y David oraba y pedía venganza sobre los enemigos, entonces nosotros, ¿por qué no podemos también odiar a nuestros enemigos y pedirle a Dios que castigue a sus enemigos? Ellos no entendieron que en ninguna de estas ocasiones Dios aconsejaba la venganza, vuelvo a repetir, personal, sino eran órdenes dadas al Estado de Israel y no a los individuos. Esto fue el punto en el que los fariseos fallaron. Ahora aclaremos la perspectiva correcta respecto a los cananitas. Vean Levítico capítulo 18. Y vean qué cosa dice la Biblia respecto a los cananitas, además de lo que ya leímos en Deuteronomio 18,
que practicaban el ocultismo. Vean ustedes el degeneramiento moral de los cananitas. Levítico 18, versículos 21 al 28. Y dice las órdenes dadas por Moisés al pueblo de Israel. Levítico 18, del 21 al 28. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Aquí encontramos nosotros lo siguiente: cuando una persona va con un doctor a que le extirpe un cáncer, nadie podría decir qué malo es el doctor por haberle sacado ese tumor canceroso a esa persona. Cuando Dios trató de extirpar a los cananitas y llevárselos a donde Él quiere y arrebatarlos de la tierra, o sea, los ordenó que los eliminaran, Dios estaba extirpando un cáncer de la tierra. Era una raza, era un pueblo tan degradado, como ustedes lo acaban de leer, y tan idólatra, y tan pagano, y tan perverso, que era por la misericordia de los que quedaban en la tierra, y por la compasión de los buenos, por los cuales Dios mandó eliminar a los cananitas. Entonces cualquiera que diga, como este señor de la televisión que les platicaba, es que el Dios de la Biblia es un monstruo, es gente que no habla lo que no entiende. Dice la Biblia que dice en Judas 10, como animales irracionales, se corrompen hablando de cosas que ni entienden ni conocen. Hablan por hablar. Y no le dan oportunidad a Dios, ni le dan oportunidad a su corazón de poder conocer la verdad. Esta es una de las tragedias más grandes de la palabra de Dios respecto a la gente que la ataca por su ignorancia de conocer los caminos de Dios. Vean la contraparte de Levítico 18 en el libro de Romanos, capítulo 1. Y en Romanos 1 el apóstol Pablo menciona lo mismo respecto a los pecados de la degradación moral, de los tiempos en que vivía la gente cuando recibió la carta a los romanos. En otras palabras, hemos cambiado históricamente, hemos crecido tecnológicamente, hemos avanzado científicamente, pero por favor recuerden algo: el corazón del hombre sigue siendo el mismo. El ser humano sigue siendo ser humano. Y la superación del ser humano es la mentira más grande que existe en el mundo de la filosofía. De acuerdo a la Biblia, las cosas van no de menos a más, sino de más a menos. El ser humano no va progresando moral ni espiritualmente, ni tampoco filosóficamente. Una vez en la Facultad de Filosofía aquí en la UNAM, se levanta un muchacho y me dice: pero es que ¿cómo puede usted decir que no hay evolución? Y le dije: muchacho, solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que los filósofos del siglo XX como Nietzsche, como Jean-Paul Sartre, como Bertrand Russell, son más grandes que Sócrates, Demóstenes y Cicerón?
Y me dijeron, bueno, eran diferentes. Y les dije, yo les voy a decir cuál es la diferencia. Los filósofos de la época de oro de Grecia y de Atenas, 250 años antes de Cristo, eran hombres que llegaron a través de la lógica elemental al conocimiento de Dios. Y los filósofos del siglo XX todos son ateos. Y ninguno se puede comparar, nadie, ni siquiera a las uñas del dedo gordo, le llegan a Platón. Entonces, ¿en dónde ha evolucionado la filosofía? O sea, es todo lo contrario, se está degradando. Ahora los filósofos del siglo XX niegan a Dios y se les llama los filósofos de la desesperación. Y los filósofos antiguos decían, pienso, luego existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa, esta causa tiene que ser justificada. Si hay una causa justificada y si yo puedo verme en el espejo en la mañana y yo sé que hay un ser enfrente de mí, tiene que haber un creador. Conclusión, lógica elemental. Pero sin embargo, mucha gente, vuelvo a repetir, sigue insistiendo en creer que el ser humano ha progresado filosófica, moral y espiritualmente, y es todo lo contrario. Miren lo que dice el libro de Romanos y vean si no retrata el siglo XX. Capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Romanos capítulo 1. Y dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí me quiero detener un momento. Quiero que ustedes vean por qué la Biblia culpa al ser humano. Dice la epístola a los romanos que el universo nos da testimonio, los cielos cuentan la gloria de Dios. De eso voy a hablar en el desayuno de los ateos el sábado. Traigan a los amigos ateos pasado mañana. Van a salir que ateos ni que nada, van a salir hasta beatificados. Y cuando ellos se dan cuenta de que hay un cielo, hay un orden, tengo un sistema nervioso, tengo piel, tengo sangre, tengo glóbulos blancos que son como soldados de mi cuerpo, mi ojo es increíblemente maravilloso para retratar, para adaptarse en las medidas largas, cortas, mi oído es espectacular, los 350 millones de neuronas que tengo en el cerebro, es increíble la complejidad de mi cuerpo, ni siquiera yo me entiendo. No puede nadie ser tan absurdo y tan irracional de decir, no hay Dios, nos hicimos por accidente. Las arenas del desierto se juntaron y formaron el motor de un Volkswagen. Así por accidente salió un chango, por accidente salió otra changa y por un tercer accidente salió un changuito. Dice Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y dice el versículo 25, ¿cuál es el problema? Cambiaron, sustituyeron la verdad de Dios. ¿Y saben qué hicieron? Hicieron lo siguiente, y este siglo XX es culpable de esto. En lugar de que Dios recibiera la gloria y la honra y el poder y la sabiduría, el ser humano levantó al ser humano como Dios. Y comenzaron a honrar al ser humano. Y tenemos nosotros que esta filosofía se llama el humanismo, no el humanitarismo, el humanismo. El humanismo es, el hombre es la medida de todas las cosas. En el principio el hombre creó los cielos y la tierra, así dice la Biblia humanista. Ahora vean ustedes cuál es la consecuencia del ensoberbecimiento y el envanecimiento de la mente humana en el versículo 26. Y dice, por esto, o sea, por haberse creído dioses. Así, pues Dios, dice la Biblia, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la consecuencia de abandonar a Dios? ¿Cuál es la consecuencia
de edificarnos a nosotros mismos, la Biblia dice, la consecuencia es la inmoralidad. La Biblia dice que ahorita el mundo, como en los tiempos de los cananitas, en los tiempos de Cristo y ahorita antes que venga Cristo, el mundo está lleno de homosexuales, lleno de lesbianas, lleno de gente degenerada, que no les importa, no tienen vergüenza y es lo más natural para ellos irse mujer con mujer, hombre con hombre. La Biblia dice, ningún homosexual, ninguna persona de esta categoría puede heredar el reino de Dios. Y si hay alguien en esta noche que practique estas cosas vergonzosas delante de Dios, quiero decirte que en la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados. Y que tú en esta noche puedes arrepentirte de tu vida y darte cuenta que vas camino al infierno. Pero tú tienes en esta noche que invitar a Jesucristo a tu corazón. Ahora, no solamente Dios nos da la perspectiva correcta respecto a los cananitas, y por qué Dios muchas veces hace lo que hace, sino que también se nos explica claramente en relación a los salmos. Regresemos al salmo en el que estábamos viendo al rey David pedir venganza, Salmo 69, y vamos a ver de qué forma y de qué manera la gente que malinterpreta la Biblia y la tuerce, la razón principal radica en que no la leen completa. No la leen completa. Salmo 69. En el ejemplo que vimos de David, donde David cita unas palabras pidiendo a Dios, castiga a sus enemigos, el versículo 9 nos ayuda a explicar por qué David tuvo esta actitud. Y dice el versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Por qué David oró tan duro en contra de sus enemigos? ¿Porque le habían ofendido a él? Estaba a él, ay, me dieron, me hicieron muy feo, me sacaron la lengua, Señor, que les caiga fuego. Por eso oró David, de ninguna manera. Él oró así por causa de lo que ellos le habían hecho a Dios. Lo que hace un mar de diferencia es los motivos. Cuando Jesucristo entró al templo y agarró un chicote y comenzó a tirar fuetazos por todos lados y a tumbar las tiendas de los cambistas y de los mercaderes, ¿se imaginan que estuvieran los reporteros ahí del Heraldo y de la revista Proceso y de El Contenido y le tomaran fotos? Inmediatamente hubieran sacado mañana las fotos. Este es el que dice que es el líder de la humanidad. Él es el que nos viene a dar ejemplo de amor. Miren nomás la cara de enojado que tiene. ¿Se dan cuenta? Entonces la gente juzgaría externamente a Jesucristo. Pero ¿por qué Jesucristo ardió en esa ira? No fue por motivos egoístas, fue porque el celo de la casa de su padre lo consumía. Era una ira santa. Y lo que Dios ve en el corazón es la razón por la cual hacemos lo que estamos haciendo. Porque si hacemos las cosas por venganza personal, porque mis sentimientos fueron humillados y porque me siento herido, etcétera, etcétera, en ese momento caemos bajo el juicio de Dios. Pero cuando el cristiano se enoja cuando alguien rompe la Biblia y cuando llora a Dios y le dice, Padre Santo, ¿hasta cuándo tus enemigos y hasta cuándo habrá tanto pecado, etcétera, etcétera? El cristiano no está pidiendo venganza por causa personal, el cristiano está clamando, como dice Apocalipsis, Señor Jesús, ven pronto, porque este mundo apesta ya de tanta basura que hay. Cuando la gente no comprende esto, entonces la gente malinterpreta la Biblia y la gente comienza a usar la Biblia a su propia manera. Vean 2 de Pedro capítulo 3. Y el apóstol Pedro nos dice a qué categoría o clasificación pertenece la gente que tuerce la Biblia. 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro 3, versículo 15 al versículo 18. Y dice en el versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación,
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Escuchen, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Quiénes son los que tuercen la Biblia? Dos clases de personas. Número uno, dice la Biblia, indoctos. ¿Quiénes son los indoctos? Son personas jóvenes, ignorantes, con conocimiento no suficiente de la palabra de Dios, que se ponen a enseñar o a predicar antes de tiempo. Y comienzan a proferir tantas barbaridades, y lo peor de todo es que hay cantidad de personas o de predicadores que no tienen un grupo alrededor de hombres maduros, ni nadie que escuche con más madurez sus mensajes para poder ser criticados y para que les puedan decir esto está bien, esto está mal, métete por aquí, métete por allá, te faltó esto, esto está fuera de contexto, y entonces comienzan ellos mismos a ensoberbecerse. Y en segundo lugar dice la Biblia, los inconstantes. Estas personas son las que no le dedican el tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes sepan cuánto necesita un karateca, cinta negra, primero o segundo dan, para poder mantenerse en el cinta negra. Necesita mínimo 4 horas diarias de entrenamiento. Aquí nuestro hermano Joaquín Capilla nos podría decir cuántas horas practicaba echándose clavados para poder haber llegado a ser campeón olímpico. ¿Cuánto necesita un pianista, un concertista para poder dar un concierto? 7 u 8 horas diarias de practicar el piano. Entonces, si los concertistas, los clavadistas, los karatecas y cualquier persona que quiera destacar necesita disciplina y tiempo, ¿cuánto más nosotros que queremos ser maestros de la palabra? Pero con 1 hora diaria, ¿tú crees que puedes ser maestro de la palabra? Con 2 horas diarias, una persona que pueda ser livianamente cristiano, más o menos instruido, 1 o 2 horas diarias. El que quiera y anhele ser maestro y líder necesita de 4 a 6 horas diarias de estudio de la palabra diario. Y estudiar raíces griegas, y estudiar raíces hebreas, y teología, y el Antiguo Testamento, y los pactos, y las doctrinas, y la predestinación, y la fe, y las resurrecciones, y la escatología, y la hermenéutica, y la homilética, etcétera, 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 y la apologética, para que cuando te enfrentes delante de un público te agarres con judíos, o te agarres con mormones, o con testigos de Jehová, con científicos, o con gurús, o con harashi jajajakachis, puedas tener la autoridad y el conocimiento suficiente de hacer como dice 2 Corintios capítulo 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. El mundo ahorita necesita hombres que conozcan la palabra, predicadores que prediquen la palabra de Dios y no su propia opinión ni sus propios rollos, muchachas jóvenes que se enfrenten a sus maestros, a los ateos, a los evolucionistas, a los existencialistas y presentemos defensa con mansedumbre de la esperanza que Dios ha dado en nuestros corazones. Vivimos en un mundo rodeado de escépticos, agnósticos, ateos y personas que no quieren comprender y atacan la Biblia sin conocerla. ¿En dónde están aquellos que como Elías le dijeron al pueblo de Israel, si Dios es Dios, sírvanlo, y si no es Dios, regrésense a sus ídolos? Cristianos, en esta noche, si el Dios de la Biblia ha salvado sus almas y ustedes han creído en el nombre del Hijo de Dios, prepárense, estudien la Biblia día y noche, medítenla, memorícenla, vivan en ella, sean llenos de la palabra de Dios, porque sus hijos, tu esposa, tus amistades y el mundo necesita oír la verdad. Despidámonos en oración.
Padre, te damos gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, tu luz alumbra los ojos. La exposición de tus palabras alumbran al simple. En tu luz vemos la luz. Gracias, Señor, porque estas cosas se escribieron para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y Él es antes de todas las cosas. Él era antes de Abraham. Y cuando murió en la cruz, murió según el sacerdocio de Melquisedec, para expiar el pecado, para hacer el pecado a un lado y abrirnos un camino nuevo y vivo mediante su sangre hacia el lugar santísimo. Te damos gracias, Padre Santo, porque tus palabras son fieles y verdaderas. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Tu palabra es más pura que la plata purificada en horno de tierra 50 veces. Padre, te pedimos en esta noche que amemos tu palabra cada vez más y que en nuestra vida lo más importante, no haya pecado, para que tu espíritu no pueda tener ningún obstáculo a la iluminación de tu luz. Porque los puros de corazón, solo los puros de corazón podrán ver en tu palabra a Jesucristo. En esta noche hay muchas personas que no tienen a Jesús en su vida. Sus vidas están caracterizadas por la incertidumbre, la inseguridad, la confusión. Tus verdades son relativas, suben y bajan, y Dios te invita en esta noche a que vengas a la verdad absoluta. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta noche tu vida puede ser cambiada. En esta noche tu vida puede cobrar por primera vez significado. Y tú puedes salir de este momento con una razón y un propósito para seguir viviendo, que va a llenar tu vida como una fuente que nunca se agote y que salte para vida eterna. ¿Qué tengo que hacer?, preguntarás, para poder comprender la verdad y para asegurarme que Jesús es el Mesías, Emmanuel, el Salvador del mundo. La Biblia dice en primer lugar que te arrepientas de tus pecados. Arrepentirte es darte cuenta en esta noche. Darte cuenta que vas camino a tu destrucción. Vas camino al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces arrepiéntete de tus pecados en esta noche y reconoce que estás mal y que si tú mueres, si tú murieras esta noche, la Biblia dice, no importa lo que tú pienses, la Biblia dice que te condenarías eternamente y jamás habría una segunda oportunidad para tu alma. La segunda cosa que tienes que hacer es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, creer que Él es el Mesías enviado para poder arreglar el problema del pecado y que con su muerte y con su sangre no solo cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, sino que también pudo cumplir el plan de la redención. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón a Cristo esta noche y ahí desde tu lugar, en silencio, dile estas palabras. Mi Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mis pecados en la cruz del Calvario y por haberme hablado en esta noche y haberme demostrado que vivo en tinieblas, inseguro, incierta, confundido, confundida acerca de lo que está pasando, acerca de mi vida, acerca de mi futuro. Yo te pido en esta noche que me saques de estas tinieblas y que si tú eres el Hijo de Dios y si tú moriste por mis pecados en una cruz, te pido que entres a mi corazón y que puedas reinar como mi Dios y mi Salvador en mi vida y yo pueda, a través de tu muerte y de tu sacrificio y de tu resurrección, recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Te doy las gracias, Señor, por el perdón que me das y la vida eterna y la luz que en este momento recibo mediante mi arrepentimiento. En el nombre de Cristo. Amén.